Bueno, vamos a proceder ahora a resolver este ejercicio de IVA. ¿Qué dice? El Pino S.A. se dedica a la venta de muebles de pino al público en general y también a empresas y mayoristas. Es responsable inscripto frente al IVA. Durante el mes de julio del 2025 realizó las siguientes operaciones. Y hay una lista de operaciones de venta y compra. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las operaciones de venta y las operaciones de compra. Lo que gasta y lo que entra como dinero. Las ventas entra dinero, compras y gastos sale dinero. Ahora, una vez que tengamos identificado las compras y las ventas y los gastos, los vamos a clasificar en el cuadro que está acá en resolución. Notas adicionales, dice que todos los importes expresados entre responsables inscriptos son netos de IVA. Quiere decir sin IVA. Del periodo de junio 2025 queda un saldo técnico a favor de 80.995 pesos y en el mes de julio 2025 hubo percepciones por 52.560 pesos. Consigna realizar la liquidación de IVA de julio 2025. Entonces, a cada operación le vamos a poner un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 operaciones. Entonces, vamos a la resolución. En débito fiscal entran todas las ventas. Y en crédito fiscal, compras y gastos. De nuevo, en débito fiscal entran todas las ventas, en crédito fiscal, compras y gastos. Veamos entonces, identificamos la primera operación de venta. Operación número 1, vende 10 muebles a un revendedor responsable inscripto por 87.000 pesos cada uno. Vende 10 muebles a un revendedor responsable inscripto por 87.000 pesos cada uno. Entonces vamos. Decimos que es una venta, lo ubicamos en el cuadrito de débito fiscal. El número de operación es el 1. Condición ante el IVA de la persona a la que le estamos vendiendo y dice que es responsable inscripto. Condición ante el IVA, responsable inscripto. En la columna grabado va el total del dinero en bruto. 87.000 por 10, porque son 10 muebles, 87.000 cada uno, son 870.000 pesos. Ahora, el responsable inscripto decía, todos los importes expresados entre responsables inscriptos son netos de IVA, sin IVA. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es que este grabado, 870.000, es neto. Y como es responsable inscripto, tenemos que sacar el IVA de 870.000. Por ende, hacemos 870.000 por 0,21, que es la alícuota, donde dice alícuotas aplicables a las operaciones de venta, 21%. O sea, todas las ventas son al 21%. Entonces, en la columna alícuota se pone el 21%. Si hubiera alguna venta con algún otro porcentaje, como por ejemplo lo que vimos en ejercicios de práctica, creo que eran libros o tintas, decía 10.5%, es un porcentaje que varía
lo va a explicar, lo va a aclarar. Entonces acá en lugar de hacer 21, se pone 10.5, puede ser 14, 17, el porcentaje que diga el ejercicio. Y el IVA va a aplicar a la alícuota. Entonces si acá es 17, va a ser 810 responsable inscripto, va a ser 870.000 por 0,17. En este caso nos dicen que es del 21, es 870.000 por 0,21, lo que nos da 182.700. Y acá en el total no sería el grabado, porque el grabado es el neto, el total sería el grabado más IVA débito fiscal. En el caso de los responsables inscriptos, reitero, neto, IVA, la suma del neto más la suma del IVA da un total de 1.052.700 pesos. Muy bien. Vamos a la siguiente operación de venta. Vende a un consumidor final 2 muebles por 750.000 pesos en total. Consumidor final. El consumidor final va a actuar igual que el monotributista. Consumidor final y monotributista se van a calcular de la misma forma. El total ya no es el grabado, porque en el monotributista y en el consumidor final, en el total está el IVA incluido. En el responsable inscripto no estaba el IVA incluido. Por eso el grabado es de 870.000. Ahora, en lo que es consumidor final, operación 3, vende a un consumidor 2 muebles por 750.000 en total. Como dice total, los 2 muebles valen 750.000. Por ende, mi total va a ser de 750.000. ¿Cómo calculo el grabado? Hago 750.000 dividido la alícuota, dividido 1 más la alícuota. Quiere decir 1.21. Y a esto le calculo el IVA débito fiscal, que es hacer esto por 0,21, me va a dar 130.165,29. Si sumo los dos, me tiene que dar el total de 750.000 pesos. Tanto para el consumidor final como el monotributista lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la operación 3, el total es 750.000. ¿Por qué? Porque ya tiene el IVA incluido. ¿Cómo le saco el IVA? Hago el total dividido 1.21, que sería el 100% más la alícuota. Entonces, si hago 750.000 dividido 1.21, me da 619.834,71. Ese es mi grabado neto sin IVA. Este es el valor neto. Ahora, al IVA, ¿cómo lo calculo? 619.834,71 por 0,21. Una vez que tenemos el grabado, calcular el IVA es multiplicar por la alícuota. Entonces, y la suma en el caso del consumidor final del grabado más IVA débito fiscal me tiene que dar el total de lo que decía el enunciado. Vamos por la siguiente operación de venta, la 4. Operación 4, operación 3 y operación 1. 1, 3, 4. Vamos por la 4. Vende a un monotributista 2 mesas por 370.000 pesos en total. Sería igual que en la 3. Lo vamos a comprobar. El total es 370.000
Si hago 370.000 dividido 1.21, me da 305.785,12. Eso lo multiplico por 0.21, me da 64.214,88. Sumo los dos y me da 370.000. Consumidor final y monotributista se manejan de la misma forma. Y las otras dos operaciones también son de consumidor final. La 6 y la 10. La 5 es de compra, la 6 es de venta. Vendo a un consumidor final 5 modulares por 90.000 pesos cada uno. En este caso hay que tener siempre en cuenta, ¿se dice total o cada uno? Se dice cada uno es 90.000 por 5. ¿Y a dónde lo vamos a poner? En el total. ¿Cómo calculamos el neto? Lo dividimos por 1,21. ¿Cómo calculamos el IVA? Al neto lo multiplicamos por 0,21. Si sumo los dos, me tiene que dar 450.000. Y la operación número 10, venta a consumidor final, un mueble por 700.900 pesos. Por lo tanto, el total va a ser esto, el neto grabado va a ser 700.900 pesos dividido 1.21, el IVA débito fiscal, el grabado por 0.21. Sumo los dos y me da 700.900 pesos. Bueno, el total es la suma de todo lo grabado, la suma de todo el IVA débito fiscal y la suma de todo el total. Y, como había dicho antes, para el crédito fiscal se toman las compras. Y en este caso, el monotributo, si las condiciones ante el IVA es de monotributo, no se aplica alícuota, está exenta, porque ya está incluida dentro del total. Tanto para el monotributista como para el consumidor final son exentos, la alícuota no se toma en cuenta. Entonces, veamos, ¿dónde está la primera operación de compra? Se compra madera a un responsable inscripto por 590.000 pesos. Bien, responsable inscripto, 590.000 pesos porque cumple igual que el débito. El neto, todos los responsables inscriptos están exentos, no tienen el IVA incluido. Por lo tanto, los totales son los netos. 590.000, el IVA va a ser 590.000 por 0,21. IVA computable, en este caso va a replicar el IVA, no hay ninguna modificación. Y el total va a ser 590.000 más el IVA. Operación 5. Compra a un responsable inscripto resmas y materiales de librería por 200.000 pesos. Es lo mismo, 200.000 multiplico por 0,21, me da el IVA. El IVA computable tampoco se modifica. Esto del IVA computable se va a modificar en el caso que diga que acá lo multiplicamos por 0,21, pero se computa un 10.5% por X motivo. Eso también se aclara en el ejercicio. En este caso, como no se aclara nada, se mantiene igual. O sea, en realidad se computa un IVA del 10.5%, pero se calcula sobre un IVA del 21%. Entonces el total no se va a computar sobre el IVA, sino sobre... El total no se va a tomar sobre el IVA, sino que se va a tomar sobre el IVA computable.
En este caso, como el IVA computable no se modifica, es la suma del neto más el IVA o la suma del neto más el IVA computable. Es lo mismo. Entonces, en la operación 5, decíamos que compraba a un responsable inscripto resmas y materiales de librería por 200.000 pesos. Entonces, 200.000, el IVA es 200.000 por 0,21, el IVA computable también es lo mismo y el total va a ser el neto más el IVA o el neto más el IVA computable. 242.000 pesos. Vamos para la operación 7. Compra a un responsable inscripto a 2 sillones, compra a un responsable inscripto 2 sillones a 300.000 pesos cada uno. Quiere decir que, nuevamente, ponemos el número de operación, la condición anterior a responsable inscripto, grabado son 2 sillones de 300.000, por lo tanto el neto va a ser de 300.000 cada sillón, 600.000 el total. Calculo el IVA, que es 600.000 por 0,21, el IVA computable queda igual y el total va a ser 600.000 más 126.000. Vamos a la siguiente operación de compra. Compra o gasto. En este caso es un gasto. Se pagó el abono mensual de los operarios del servicio técnico del sistema, que es un monotributista, por 150.000 pesos. Entonces lo que vamos a hacer acá es directamente poner la condición anterior a monotributista, el total, que va a ser 150.000, y el total de 150.000. No tiene IVA porque el IVA está incluido acá adentro. Está incluido en los 150.000. Entonces, en la alícuota se pone exento. ¿Por qué? Porque no se computa el IVA en la compra del monotributista. Porque lo tiene integrado en el valor de la factura. 150.000, 150.000. Hay que recordar que esto es solo para la compra o gastos. Para la venta, nuevamente, recordamos de que se ponía el total de la factura, se le discriminaba el IVA para calcular el neto, se hacía el total de la factura dividido 1.21 y sobre este valor calculado del neto, si lo multiplicamos por 0,21, calculamos el IVA. Sumando las dos, da 370.000 en este caso, que era el total de lo que se había facturado. Para la compra, el monotributo, decimos nuevamente que dentro de la factura se encuentra el IVA integrado. Para la compra no se aplica ninguna alícuota. Directamente el valor neto es el valor total. En este caso es de 150.000. Entonces se aplica solo para la compra en el crédito fiscal. Y vamos para la última operación. Se pagó el abono mensual de los honorarios del contador, que es responsable inscripto, por 280.000 pesos. Y acá nuevamente decimos que los responsables inscriptos están netos de IVA, quiere decir que hay que calcularle el IVA, el grabado neto de 280.000, la alícuota es del 21%, el IVA lo vamos a calcular haciendo 280.000 por 0,21, el IVA computable va a ser el mismo y el total va a ser la suma del grabado más el IVA. Entonces, sumamos todo lo grabado de crédito fiscal, es 1.820.000, el IVA 350.700 y el total de grabado más IVA es de 2.170.700. Con estos datos vamos a proceder a la liquidación final.
La liquidación final, como bien lo dice acá en la formulita, es débito fiscal menos crédito fiscal, lo que nos va a dar un saldo técnico menos saldo técnico del periodo anterior menos percepciones o retenciones, lo que nos va a dar un saldo a pagar o a favor. ¿Cuándo es a favor? Cuando es negativo el importe. ¿Cuándo es a pagar? Cuando el importe es positivo. Y lo vamos a ver aquí. Este es el total del IVA débito fiscal. 576.823,14. Y este es el total del IVA crédito fiscal. Ahora, yo hago la resta entre los dos, voy a tener un saldo técnico de 226.123,14. El enunciado nos decía que del periodo anterior había quedado un saldo técnico a favor de 80.995 pesos. Este saldo técnico significa que es lo que tengo que pagar. Bien, entonces, como nos decía que en el periodo anterior teníamos a favor 80.995 pesos, le restamos. ¿Qué quiere decir estos 80.995 pesos? Que si hubiéramos hecho todo este cuadrito con nuestras operaciones de crédito y débito fiscal y hubiéramos hecho la liquidación final, en este cuadrito nos hubiera quedado menos 80.995. Entonces es lo que se traslada a la liquidación final del periodo siguiente. En este caso se resta, porque nos decía que es a favor. Entonces son 226.123,14, que es lo que tenemos que pagar de impuestos por IVA, y le restamos 80.995, que sería como un IVA a favor, y al mismo tiempo tenemos que restarle si tenemos percepciones, retenciones del periodo anterior. Y vemos que nos dice en el mes de julio 2025 hubo percepciones por 52.560. Las retenciones son del periodo anterior, las percepciones son de este mes. Entonces, si hacemos 226.000, vamos a hacer la cuenta. Está hecha acá. 226.000 menos 80.995 menos 52.560 nos da un total de 92.568,14. Y como es positivo, acá nos piden que aclaremos si es a favor o a pagar. Como es positivo, es a pagar. Y así tenemos la liquidación del IVA completa. Estos cuadros ya te los da la profesora en el final. Lo único que tenemos que hacer es completarlos. Número de operación, condicionante del IVA, grabado, IVA débito fiscal y total y alícuota. Y acá, en crédito fiscal, lo mismo. Son los dos cuadritos. Las fórmulas de totales están linkeadas ya con cada celda. Si no se hace, y acá nos dan la fórmula. Y lo único que tenemos, y esto ya automáticamente cuando calculamos estos cuadros se llena
automáticamente débito fiscal, crédito fiscal y saldo técnico. Ya están las fórmulas puestas. De todos modos, si no tuvieran las fórmulas puestas, débito fiscal, esto es IVA, débito fiscal, esto es IVA, crédito fiscal. Saldo técnico es débito fiscal menos crédito fiscal, nos da el saldo técnico del mes, el periodo. A esto le tenemos que restar o sumar si tenemos saldo técnico periodo anterior, ya sea que si nos dice que tenemos un saldo técnico en contra, o un saldo técnico a pagar, en lugar de restarlo tenemos que sumar. Y restar las percepciones o retenciones si es que existen. Y todo eso nos da un saldo, ya sea a pagar o saldo a favor, dependiendo del signo que nos dé. En este caso, nos da positivo, es a pagar. Vamos con el siguiente ejercicio, que es impuesto a las ganancias. En este ejercicio hubo una confusión de la profesora, pero bueno, yo lo explico cómo es y las variables que puede llegar a presentar. La señora Sofía Pérez es soltera, su grupo familiar está compuesto por ella y su hija, que se llama Mariana y es incapacitada para el trabajo y además tiene 24 años. Todos estos datos son pequeños datos que hay que tener siempre en cuenta. La señora Pérez es masajista deportiva profesional, realiza trabajos a domicilio y tiene un consultorio en su casa particular. Acá. Ingresos y egresos del periodo 2024, ejercicio de la profesión. Honorario total facturados 2024, 13 millones y medio. Honorarios facturados y cobrados 2024, 12 millones 150. Y honorarios facturados 2023 y cobrados en 2024, 6 millones. Acá lo que hay que tener en cuenta es siempre lo cobrado, lo percibido. Entonces, en este caso, por más que acá me diga que en el 2024 facturó 13.500.000, solo me interesa lo que cobró en el 2024 y si cobró algo del 2023 también. Entonces, son 12.150.000 más 6 millones el total de ingresos en el 2024. El consultorio que tiene en la casa representa una utilización del 20% de su casa habitación, por lo que deduce lo proporcional de los gastos generados en el domicilio. El domicilio en este caso genera gastos por 820.500. El 20% de esto son gastos por su profesión. La señora tiene una secretaria que le ayuda y le abonó remuneraciones y cargas sociales por todo el año, un total de 7 millones y medio. También es un gasto. Todos los gastos fueron abonados en 2024. De la misma forma que hablamos de percibidos, en el 2024 los gastos tienen que estar incluidos en ese periodo. Si por ejemplo acá dijera que le abonó 6 millones en el 2024 y el resto se lo debe para el 2025, se toman en cuenta los 6 millones. Datos complementarios. Cuota médica asistencial 3 millones y medio para los dos familiares. Por cada uno paga valores iguales. Quiere decir que es 1.750.000. Por ella y por su hija. Anticipos ingresados para el periodo 2024, un total de 740.000. Autónomos ha pagado durante el 2024 la suma de 1.200.000
Categoría 5 correspondiente a los periodos diciembre 2023 a noviembre 2024. El periodo diciembre 2024 fue abonado en enero 2025. Pero a nosotros nos interesa lo que haya abonado durante el 2024, no importa los periodos. Quiere decir que en el 2024 se abonó por autónomos 1.200.000. Consigna realizar la liquidación de impuestos a las ganancias de la señora Sofía Pérez, periodo 2024. Entonces vamos a la liquidación. Nos vamos a encontrar primero con este cuadro, donde vamos a tener que identificar a qué categoría corresponde la actividad en la que se desarrolla la señora Pérez. En este caso, como es una categoría privada, trabajo privado, va a estar encuadrada en la cuarta categoría. Si la señora Pérez, en otro caso, tuviera una vivienda extra y la alquila, el alquiler de viviendas va en primera categoría. Entonces, lo que hay que saber bien es qué comprende cada una de las 4 categorías. Alquiler de viviendas, primera categoría, entonces no diría que si se alquilara o tiene un alquiler de la vivienda, por tanto, iría ingresos por el alquiler de la vivienda en primera categoría y los gastos por ese alquiler también en primera categoría. Y cuando trabaja de forma particular, es cuarta categoría. De la misma forma que si trabajara tanto de forma particular como en relación de dependencia también sería primera categoría. En este caso trabaja de forma particular. Entonces, veamos los ingresos. Dijimos que eran los 12.150.000 y los 6 millones. Esto, que es lo que percibió durante el 2024, lo que facturó realmente en el 2024. Gastos necesarios. Dijimos que eran 12.150.000, la señora tiene una secretaria que le ayuda y le abona remuneraciones y cargas sociales por todo el año, un total de 7,5 millones. Bien, y acá hay una confusión porque yo pregunté en el final, no queda bien claro el enunciado, pero es un 20% del total. Este es el total de los gastos. Entonces, si yo hago esto, hay que corregirlo en el Excel que mandé. Lo que nos da una ganancia neta de 10.485.100 pesos. Y sobre eso es que hacer las deducciones correspondientes. Entonces, deducciones jubilatorias. ¿Tenemos gasto de sepelio? No. ¿Tenemos interés de deuda? No. ¿Tenemos seguro de vida? No. ¿Tenemos contribuciones jubilatorias? Las contribuciones jubilatorias son los autónomos. Recordar, autónomos, contribución jubilatoria. Entonces es 1.200.000. Acá lo aclaré. Puse que era autónomos. Entonces, hacemos ganancia neta menos deducciones generales. Nos da un resultado neto que es para el cálculo del tope del 5%. ¿Qué significa esto? Tomo esto y le calculo el 5%. Quiere decir de que todos los gastos que yo tenga se va a deducir como tope el
5%. Entonces, si yo tengo que deducir la cuota de la medicina prepaga, nos decía que era de 3.500.000 para los dos familiares. Por lo tanto, por cada familiar era 1.750.000. Pero yo no puedo deducir los 3,5 millones por esta regla del tope. Entonces, lo que voy a reducir es el tope, 464.255 pesos en cuota de medicina prepaga. Si este tope fuera superior al gasto que yo tengo de cuota, me cubriría el 100%. En este caso, me cubre de los 3,5 millones que pago de obra social, voy a deducir 464.255 pesos. Por lo tanto, el resultado neto del periodo es resultado neto menos cuota de medicina prepaga, menos gastos médicos, menos donaciones. Estas fórmulas ya vienen precargadas, pero bueno, es importante saber dónde completar cada dato. Repito, tengo el neto, le hago el 5% y este es mi tope de deducción. Yo en cuota de medicina prepaga gasto 3,5 millones. Gasta la señora Pérez por ella y por su hija. No puedo deducir los 3,5 millones porque tengo un tope. Y ese tope va sobre el 5% del resultado neto. Entonces, mi tope es de 464.255. Eso es lo que va a deducir de cuota de medicina prepaga. A esto calculo el 8.820.845, que es hacer la resta de 9.285 menos cuota de medicina prepaga, menos gastos médicos si hubiera, menos donaciones si hubiera. Quebranto de periodos anteriores no hay. Resultado neto antes de las deducciones personales ya lo tenemos, es 8.820.845. Donde dice ganancias no imponibles, voy a tomar este valor. Donde dice ganancias no imponibles, en este cuadrito que ya pone la profesora, siempre va a ser esto. Ganancias no imponibles, está ya tabulado, 3.503.688,17. Y me fijo, tengo deducción por cónyuge, no habla de cónyuge, no dice que tiene marido, nada. Sí que tiene una hija incapacitada. Entonces, por hijo es 1.664.086,82 la deducción. Pero por hijo incapacitado, para el trabajo es de 3.328.163,63. ¿Qué es lo que está pasando acá? Veamos a la hija. La hija no debería deducir porque es mayor de edad. La hija por hijo se deduce siempre que sea menor de edad. Pero en este caso es mayor de edad, no debería deducir, pero está incapacitada para el trabajo. Lo dice el enunciado. Entonces, voy al que dice hijo incapacitado por trabajo, son 3.328.173,63. Entonces, y acá es donde viene la confusión. En elegir la deducción especial. Para calcular la deducción especial tengo estos 4 cuadritos. Dice la deducción especial, artículo 30, inciso C, apartado 1. ¿Dónde? Esta deducción corresponde a cuando tiene dos tipos de categorías. Y
Deducción especial, artículo 30, inciso C, apartado 2. Esta deducción corresponde a solo si tiene cuarta categoría o una sola categoría. Bien, entonces, cuando yo hago la cuenta y pongo deducción especial, lo que me dice acá, 16.817.703,23, me da que la ganancia neta sujeta a impuestos es de 14.828.720,03 negativa. Por lo tanto, no tendría que pagar nada en este periodo. No tendría impuestos a pagar. Y como tengo unos anticipos pagados por 740.000 pesos del ejercicio anterior, que decía acá, anticipos ingresados para el periodo 2024, en total 740.000, al ser negativo este valor, yo ya no tendría que pagar impuestos por este periodo y como ya pagué adelantado 740.000 pesos del periodo anterior, yo lo que voy a tener es un saldo a favor de 740.000 pesos. Entonces, cuando llegas a este punto, yo en mi caso particular le pregunté a la profesora cuál de estas tres opciones tomo, porque en realidad lo importante no es poner bien las opciones, sino saber cómo se liquida. Entonces, ella a mí me daba negativo también, pero ella después me dijo, ponele este valor que no va a dar negativo. Hubo una media confusión también. Y nada, en este caso da 740.000. ¿Qué hubiera pasado si yo acá, en lugar de poner 16.817.703,23, hubiera puesto 12.262.908,60? Nos sigue dando negativo. Nuevamente es así. Entonces, para que veas cómo funciona el cuadrito de abajo, en este caso nos tendría que haber dado positivo. A ver, vamos a inventar un número. Si este, en lugar de darnos 10 millones, 273.925,40 nos daba 20 millones. No, nos daba 2 millones. Entonces, si yo pongo 2 millones, lo que tengo que es ir a la tabla del artículo 94 que está acá abajo y decir, si mi ganancia neta es de 2 millones, está comprendida entre 1.300.600.200 y 2.720.400. Entonces, nos dice que el monto fijo a pagar
es de 190.428. Es este. Perdón, 68.010. Dijimos que eran 2 millones. Está entre 1.360.200.000 y 2.720.000. El monto fijo a pagar va a ser de 68.010 pesos. Y esto es porcentaje sobre diferencia. Entonces vamos a hacer 2 millones, que es el que tengo acá. Vamos a hacer así. 2 millones menos sobre el excedente en pesos de 1.360.200.000. Todo esto por este porcentaje. El porcentaje que corresponde al valor en el que está incluido, que son los 2 millones, 9%. Entonces, el impuesto determinado a pagar es de 125.592 pesos. Como yo ya había pagado anticipado 740.000, me queda un saldo a favor de 614.408 pesos. Entonces vamos a repetir nuevamente esta última parte. Si yo tuviera una ganancia neta sujeta a impuestos de 2 millones de pesos, después que hago todo el cálculo, me fijo en qué parte de la tabla del artículo 94, que es esta tablita que está acá, que también la ponen ellos en el final, están comprendidos los 2 millones de pesos. Los 2 millones de pesos están entre 1.360.200.000 y 2.720.400. Entonces, esos 2 millones de pesos van a pagar 68.010 como monto fijo y un 9% de la diferencia entre los 2 millones de pesos y el 1.360.200. Entonces, este es el monto fijo que va a pagar. Y esto es, me fijo, la ganancia es de 2 millones. El tope mínimo es de 1.360.000. Entonces, 2 millones menos 1.360.200. A eso lo multiplico por el 9%. Nos da 57.582 pesos. Entonces, lo que yo voy a pagar como impuesto determinado es de 125.592 pesos. Como yo ya había anticipado pago por 740.000, a estos 740.000
que yo ya pagué, en realidad tendría que haber pagado 125.592 en este periodo, me va a quedar para el periodo siguiente un saldo a favor de 614.408 pesos. Y así terminamos de hacer el ejercicio de liquidación de impuestos a las ganancias. En los otros videos que hice y que pasé, está los otros ejercicios hechos. En el último final, el final de febrero, tomó estos dos ejercicios similares, el de IVA y el de ganancias, y le agregó ingresos brutos, que son similares a los que están en los TPO, en el TPO 1 o 2, con los videos que yo mandé. Bueno, cualquier consulta me avisan, no hay problema. Estoy para resolverla.